Señor, nuestro Dios, es bueno. Y en esta mañana yo quisiera que tú y yo hoy pensáramos precisamente en esa bondad y fidelidad de Dios. Porque esa es una de las características de nosotros los cristianos evangélicos. Nosotros creemos en un Dios bueno, nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Por eso nosotros los hijos de Dios no pensamos en términos de penitencia. Un segmento de la cristiandad piensa, cuando agrada a Dios, piensa en términos de penitencia. ¿Qué es una penitencia? Penitencia es hacer algo que me inflinja dolor con el ánimo de agradar a Dios. Esa es la idea de una penitencia. Nosotros, como hijos del Señor, no creemos en penitencias. Ninguno de nosotros está penando aquí nada. Mira, venir a la iglesia no es una penitencia. Dar nuestro diezmo y ofrenda no es una penitencia. Es un gozo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mira, estar aquí, el pueblo de Dios reunido, es un gozo. Orar y ayunar es un gozo. Diezmar y ofrendar es un gozo. Hablar la palabra del Señor es un gozo. Ninguno de ellos es penitencia. Cada uno de ellos es una oportunidad para gozarnos. Esa es la característica de cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. Personalmente, me cuesta entender al mundo. Como el que no conoce a Cristo dice, bueno, todavía no me voy a entregar al Señor porque estoy muy joven y quiero disfrutar la vida. Hemos escuchado esa frase, ¿no? Quiero disfrutar la vida. Todavía yo no logro entender, porque no entiendo en qué parte está el disfrute de la vida sin Cristo. No entiendo, no la encuentro. No encuentro dónde alguien puede disfrutar la vida y que el encontrarse con Jesucristo le impida disfrutar la vida. Creo que algunos piensan de esa manera porque piensan que encontrarse con Dios es empezar una vida de penitencia. Y Jesús jamás dijo eso. Jesús dijo, miren, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú y yo venimos al conocimiento de Cristo, no venimos a un proceso de penitencia, sino que venimos a un proceso de libertad. La palabra del Señor que leímos aquí en Jeremías hablaba acerca de cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Se fueron al desierto, pero inclusive en el desierto el Señor los cuidó, y estar en el desierto era mejor que estar en Egipto esclavo. Es mejor estar en un desierto libre que en Egipto esclavo. Lo que pasa es que muchos de ellos, el pueblo de Israel, salieron de Egipto, ya no eran esclavos, pero su mentalidad era de esclavo. Por eso les costaba ser libres. Ahora, tú y yo en Cristo tenemos que entender que algunas veces el enemigo nos va a querer engañar con eso. Nos va a querer engañar haciéndonos pensar que nuestra vida en esclavitud, cuando vivíamos en pecado, es mejor que ahora la libertad nueva que tenemos en Cristo, aunque sea en un desierto. Y lo más lindo del Señor es que el desierto, de la misma manera que para Israel fue pasajero, ellos estuvieron 40 años en el desierto, ese no era su destino final. El destino al cual el Señor los llevaba mientras los pasaba por el desierto era Canaán, la tierra prometida. La tierra, dice la palabra, en donde fluye leche y miel. Hermano, hermana, el Señor te sacó de Egipto, el Señor te sacó de tu pecado. Probablemente estás pasando en el desierto, o probablemente llegaste a Canaán. Llegaste ya a tu tierra prometida cuando le dijiste al Señor, Señor, me consagro a ti, lléname con tu Espíritu Santo, Señor.
lléname de tu presencia. Porque mira, aquel cristiano que está lleno de la presencia del Espíritu Santo del Señor, el creyente que vive todos los días en la presencia de Dios, empoderado por su Espíritu, está viviendo en esta tierra prometida. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Tú y yo ya estamos viviendo en la tierra prometida por medio del Espíritu Santo. Algún día, obviamente, estaremos en aquella ciudad celestial. Pero mientras estamos en este camino, el Señor nos promete nuestro propio Canaán. Nuestro propio Canaán. ¿Hay que conquistarlo? Sí. Pero lo lindo, cuando tú y yo estamos en el Señor, en esta conquista, es que la victoria está ya asegurada. Por eso el Señor dice en Romanos que nosotros, tú y yo, en Él somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él ya ganó la victoria por nosotros. Por eso, hermano y mi hermana, la vida del mundo nunca será mejor que la vida en Cristo. Jamás, jamás. Jamás. Y eso yo quiero que tú y yo hoy veamos. Quiero que vengas conmigo al libro del profeta Miqueas. Este es uno de esos libros que cuesta encontrar, ¿verdad? Así que si te cuesta encontrarlo, no tengas pena, ¿verdad? No estás solo. El libro de Miqueas está después del de Jonás. Amén. Y Jonás está después de ¿qué? Oseas. Y por ahí nos vamos, ¿no? En el capítulo 7. Este libro para mí es muy, muy lindo. Porque era yo muchacho, era muchacho, creo que unos 16 años. Y los que nacieron en los años 60, pues se recordarán que cuando eran adolescentes, nosotros hicimos una transición, los que nacimos en los 60s. Hicimos la transición de aquellos discos de este tamaño, ¿se acuerdan ustedes? Al cassette. ¿Se acuerdan ustedes? Aquellos cassettes que tenían una cinta adentro y que se nos trababa después que lo pasábamos tocando 1500 veces, ¿no? Se nos trababa y yo me hice experto en reparar cassettes. Sabía cómo ponerle un tape ahí para que siguiera sonando ese cassette, ¿verdad? Entonces recuerdo que hay un pasaje que tocó mucho mi alma cuando yo era joven. No vamos a hablar de eso, pero quería compartirlo porque Miqueas para mí es muy especial porque me acompañó durante mi adolescencia este verso. Y es Miqueas 6, capítulo 8. Mira lo que dice, y lo voy a leer porque es una canción bien linda. Tal vez algún día la cantamos por acá. Que dice: oh hombre, Él te ha declarado, dice, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mira, nuestro Dios es tan lindo. El Señor no nos pide penitencias. El Señor nos dice solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que tenía 16 o 17 años cuando fui a la librería evangélica y compré el cassette de Maranatha Music que tenía esta alabanza. Y recuerdo que la tocaba y tocaba y quedó grabada en mi corazón de lo que Dios pedía de mí. Únicamente, mira, ¿qué pide Dios de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia, es decir, ames hacer el bien. Y por último, solo 3 cositas: humillarte delante de tu Dios. ¡Qué lindo! Y yo me desarrollé como muchacho, como adolescente, con esa alabanza que más o menos dice así: me ha mostrado, tal vez algunos la recuerdan, el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Mira qué cosa más linda.
A ver, qué cosa más linda. Gloria a Dios. Yo creo que por eso no me costó ser un joven cristiano, porque entendí que mi Dios solo quería esas 3 cosas de mí. Qué lindo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Pero el mensaje hoy realmente no es ese, sino que el mensaje hoy es capítulo 7, verso 14 en adelante. Voy a leer del 14 al 17 para tener una idea de lo que Miqueas está tratando de decirle al pueblo en los versos que vamos a ver hoy. Dice: apacienta tu pueblo con tu callado. Es el profeta hablando de Dios. El rebaño de tu heredad. Mira cómo lo ve el Señor. Apacienta tu pueblo con tu callado, y a tu rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en tiempo pasado. Cuando habla de eso, ¿qué está queriendo decir? En lugares buenos para pastar. Mira, el Señor te quiere llevar a lugares buenos. El Señor quiere llevarte a lugares donde tú puedas comer bien, donde puedas desarrollarte bien, donde puedas crecer bien. Dice, como en el tiempo pasado, yo les mostraré maravillas, al igual que dijo Jeremías, como el día que saliste de Egipto. Te mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. ¿Qué maravilla le mostró el Señor a Israel cuando salió de Egipto? Bueno, las 10 plagas. Todos aquellos males que atacaron a Egipto, pero a su pueblo no. ¿No se sienten ustedes bien pensar de que si nos mantenemos en el Señor, de que si confiamos en Él, caminamos en Él, probablemente alrededor nuestro el mal esté cayendo, pero a nuestra casa no llegará? Esas son una de las maravillas que el Señor hizo con su pueblo, que vinieron las 10 plagas a Egipto y ninguna de ellas tocó a su pueblo. Pero también hizo algo maravilloso. ¿Recuerdan ustedes? Abrió ese mar. Cuando dice la palabra del Señor que los hebreos venían caminando y se encontraron frente a ellos al mar Rojo, y detrás de ellos el ejército de Faraón, con Faraón comandándoles. ¿Qué hizo el Señor? Abrió ese mar para que su pueblo pasara. ¿No te emociona a ti saber que cuando en la vida pareciera que todo ha perdido esperanza, en la vida pareciera que ha llegado a un punto, a un límite, y el enemigo lleno de muerte viene de atrás, tú tienes un Dios a quien tú puedes clamar, y en ese clamor el Señor te escucha y abrirá ese mar, abrirá esa puerta para que pases tú con los tuyos en tierra seca y seas librado de la muerte? ¿No te emociona saber eso? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta Miqueas. Dice: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, como le tocó avergonzarse a Goliat y a los filisteos. ¿Recuerdan? Cuando aquel día, en aquel campo de batalla, Goliat el gigante amenazaba, insultaba, se burlaba de los escuadrones de Dios, hasta que vino uno pequeñito, jovencito, 17 años nomás, y le dice a ese gigante: mira, tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo a ti, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese jovencito, hermano y mi hermana, agarró esa onda, la puso justo en la frente de ese gigante, y lo botó, porque ahí no lo mató, sino que corrió. Dice que agarró esa espada de ese gigante que era grandísima, y estando ese gigante moribundo ahí en la tierra, dice que le cortó la cabeza y la levantó para honra y gloria del Señor. Mira, esos gigantes que están frente a tu vida, el Señor los quiere y los va a derrotar, y se avergonzarán de todo su pueblo, de todo su poderío. Dice:
las naciones. Pondrán, dice, la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Esos son tus enemigos. Esas son todas aquellas situaciones, hermano y mi hermana, que por ahora pareciera que fueran enemigos invencibles. El Señor los vencerá. Únicamente pon tu confianza en aquel Dios bueno, poderoso. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Él es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano y mi hermana, en primer lugar, es amor. Nuestro Dios es amor. Mira lo que dice aquí en la primera parte del versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, le habla el profeta a Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? La palabra también dice de que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de faltas. ¿Cómo sabes tú si amas a alguien? ¿Cómo sabes tú si amas a alguien? Cuando ese alguien te ha fallado y tú eres capaz de perdonarlo. Y tú eres capaz de olvidar su falta. De esa manera tú sabes si amas a alguien. Algunos dicen, yo perdono, pero no olvido. El que dice así, todavía no ha perfeccionado ese amor de Dios en él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es aquel que perdona y olvida. Nuestro Dios es el que perdona y olvida. Y nuestro Dios quiere que nosotros amemos como Él ama. Mira, lo que dice aquí la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído, conocimos y creemos el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la esencia fundamental del Señor, como dice acá en primera de Juan, Dios, ¿qué es? Amor. Dios es amor. La esencia fundamental del carácter moral de Dios es el amor. En otra parte de la palabra dice, hablando de los discípulos de Jesús, dice, y conocerán que ustedes son discípulos del Señor. ¿Por qué? No porque cantan, no porque oran, no porque van a la iglesia, no porque leen la Biblia, sino ¿por qué? Porque se aman los unos a los otros. Porque nos amamos. Porque nos amamos, hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces el Espíritu de Dios, que es amor, está en nosotros. Él es el único que nos habilita a amar como Él ama. Todos conocemos, ¿verdad?, que existen tres tipos de amor, por lo menos en el idioma griego, ¿no? Y que es lo que maneja la Biblia. En primer lugar tenemos el amor filos. El amor filos es el amor que tenemos el uno al otro como amigos, como familia. Es un tipo de amor filos. Por eso Filadelfia se llama Filadelfia, la ciudad del amor, ¿verdad? Porque es el amor filos. Luego de eso tenemos el segundo tipo de amor, que es el amor eros, que es el amor que existe entre un hombre y una mujer. De ahí viene la palabra erótico, ¿verdad? Del amor eros.
Así que si tú tienes a tu pareja a la par, el amor que tú sientes con tu pareja, el amor que siente mi hermano con mi hermana Ligia, con mi hermano Oscar, Aarón dije yo, ¿no? Hermano Oscar, con mi hermana Ligia, y Ligia con Oscar, es amor eros. Así que si tú tienes a la par a tu pareja, mírala en este momento y dile, te amo con amor eros. Y ya la conquistaste, yo la conquisté, ya lo conquistaste. Te amo con amor eros. Es el amor que existe únicamente entre las parejas. Pero por último, existe el amor ágape, ¿verdad? Que es el amor de Dios. Ahora, ¿cuál es la característica del amor ágape, el amor de Dios? Es aquel amor que no espera nada a cambio. En el amor filos tiene que haber una retribución de amor. En el amor eros tiene que haber también una retribución de amor, de dos vías. En el amor ágape no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el que ama con el amor de Dios, el amor ágape, ama sin esperar recibir nada a cambio. Mira, alaba al Señor. Y cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo del Señor, estamos llenos de ese espíritu de amor ágape, en donde amamos a nuestro prójimo sin esperar necesariamente que nuestro prójimo nos ame a nosotros también. Ahora, recuerda, el amor ágape no funciona cuando estás buscando novia, ¿verdad? Cuando estás buscando novia, tiene que ser otro tipo de amor, porque sí tiene que haber respuesta. O amigos. Dice la palabra, Dios es amor. Y qué precioso, mira. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y algo más grande, y Dios en él. Mira, cuando nosotros dejamos de amar, esa presencia de Dios empieza a ir. Cuando un cristiano está seco por dentro, es porque ese cristiano ha dejado de amar como Dios ama. Cuando una iglesia se seca, es porque esa iglesia ha dejado de amar como Dios ama. Porque cuando tú y yo amamos, permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Por eso, ¿cuántos queremos amar como Dios ama en esta mañana? Amén, amén. Aleluya. No hay cosa más linda que amar como Dios ama, porque de esa manera nos ama Dios a nosotros. Dios no nos ama a nosotros porque seamos buenos. Nunca pienses que tú eres bueno. ¿Por qué? Porque no lo eres. Nadie aquí es bueno. Porque si hubiera uno bueno acá, sería merecedor del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Pero como ni uno de los que estamos acá es bueno, ninguno de nosotros es merecedor de la misericordia y del amor de Dios, sino que a pesar de cómo somos, Dios nos ha dado su amor y dio su Hijo y dio su vida por nosotros. Por amor. No por nuestra bondad, sino que por su bondad. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino dice la palabra, sino que Él nos amó a nosotros primero. Ninguno ama a Dios acá porque tenga un corazón tan grande que ese corazón grande le hace sentir amor por Dios. No, los seres humanos no sentimos amor por Dios. La única manera en que tú y yo podemos sentir amor por Dios es porque Dios está en nosotros y nos ha generado ese amor hacia Él. Nosotros como seres humanos, de manera natural, a quien nos amamos únicamente es a nosotros mismos. Los seres humanos funcionamos así. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por naturaleza caída, somos egoístas. Somos egocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra existencia gira alrededor nuestro. Pero cuando verdaderamente tú y yo nos conocemos al Señor, del centro de nuestra vida nos hacemos a un lado
y dejamos que la presencia de Dios reine en nuestro corazón y Él se constituya el centro de nuestra vida. ¿Cuánto podamos darle la gloria y la honra al Señor por eso? Nuestro Dios es amor. Pero mira lo que dice también aquí la palabra, en la segunda parte del versículo 18. Dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. Mire qué cosa más linda. Se deleita nuestro Señor, ¿en qué? No en castigar. Yo quiero decirte algo a ti en esta mañana, de veras. No le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo a Dios. Dios no anda ahí como la abuelita. ¿Recuerdan ustedes aquellas abuelitas antes? Que andaba ahí con su palito, viendo a ver a quién le pegaba, ¿no? De los nietos. Y como aquí se ve que algunos de ustedes eran así medios traviesos, ¿verdad? Estoy seguro que la abuelita estaba bastante ocupada dándole a muchos de ustedes. Y le pega. Y a veces pensamos que Dios anda así, ¿verdad? Que como que anduviese con un palito queriéndonos pegar a ver a qué hora nos portamos mal. No, eso no es lo que provoca gozo en el corazón de Dios. Dice la palabra que lo que provoca gozo en el corazón de Dios es hacer misericordia. Qué lindo es nuestro Dios. Dice la palabra en hacer misericordia, dice en el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Me gusta cómo dice aquí que Él volverá, porque ya lo hizo una vez. Y déjame decirte, nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades, pero también de las terceras oportunidades, de las cuartas oportunidades, de las quintas oportunidades. Ven, de todas las oportunidades que tú te puedas imaginar, mientras tengas vida, el Señor quiere manifestar misericordia en ti. Él quiere manifestar misericordia en ti. Dice aquí la palabra, que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, sepultará, y mira la palabra que utiliza, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién le da realmente? ¿Quién le da gloria al Señor? ¿Quién está agradecido? Porque Dios le ha perdonado sus pecados y jamás se acordará de él. Mira, tú y yo nos acordamos de nuestros pecados, pero Dios no. Él tiene la capacidad de borrar de su mente divina los pecados que tú y yo hicimos. Ese es un gran alivio. Dice la palabra del Señor que en aquel día, aquellos pecados que no han sido perdonados serán revelados en aquel juicio, en el día del juicio. Y yo sé que todos los que estamos aquí hemos hecho cosas malas, cosas que nos dan vergüenza. Mira, si no nos arrepentimos en aquel día, eso va a salir así. Mira, como esta pantalla. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el Señor se deleita en mostrarte misericordia. Él quiere perdonarte. Él quiere perdonarte. Él quiere borrar. Él quiere borrar de esa pantalla ese pecado que tú cometiste, esa maldad que tú cometiste, esa vileza que tú cometiste, eso que da vergüenza. Tú te acuerdas de eso, pero si le pides perdón a Dios, Él ya no se va a acordar de eso. Y cuando llegues al cielo, Él te va a ver. ¿Y a quién va a ver? Es a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sello del Espíritu va a estar sobre ti y te va a dar franca entrada en su gloria. Mira cómo está ahí en ese lugar. Aleluya. Pero eso únicamente va a estar reservado para aquellos que se hayan acogido a la misericordia de Dios. Mira lo que dice aquí en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones. ¿Y qué dice?
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Confía en el perdón de Dios. Dios quiere que vivas en paz. Como te digo, para nosotros los seres humanos es imposible olvidar. Nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de olvidar. Dios sí la tiene. Pero cuando tú y yo sabemos que hemos sido perdonados por la misericordia de Dios, por su gracia, podemos estar tranquilos de que a pesar que hicimos lo que hicimos y vivimos como vivimos, de aquí en adelante tú y yo somos una nueva criatura. De aquí en adelante, hermano y mi hermana, como el apóstol nos dice, que aquel que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice su palabra, todas son hechas nuevas. Ya no tenemos que vivir en vergüenza. Ya no tenemos que vivir con esa carga de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor la ha llevado en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Y eso da paz. Que nuestro pensamiento sea llevado cautivo a la presencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Pero ciertamente nuestro Dios también es un Dios cumplidor. Mira lo que dice aquí el versículo 20. Dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Este 25 de julio hay una celebración especial en todo el mundo. Yo no sé si tú la sabes. El 25 de julio va a ser, ¿qué creen ustedes? Hay una pista, está ahí en la pantalla. ¿Qué creen ustedes? Creo que está en la pantalla. Ah, no, mis hermanos de la pantalla están muy bien. No, pero gracias, porque no he llegado ahí. Sigue la pantalla. Eso va a ser este jueves, así que prepárense. Sigue la pantalla con Miqueas capítulo 5. Este jueves es 25 de julio. Y ustedes saben de que el 25 de julio se celebra Navidad en julio. Christmas in July. No, y hay gente aquí, en este país, en el hemisferio sur, es decir, allá por Australia, por todos esos lugares, que ya pusieron su arbolito de Navidad, pero en julio. Dios mío, yo tengo suficiente con diciembre. Por favor, no me pongan uno en julio, ¿verdad? Pero sí, el 25 de julio, muchos alrededor del mundo van a estar celebrando la Navidad en julio. Ahora, aquí el profeta dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Nuestro Dios es capaz de cumplir sus promesas. Lo que el Señor promete, escúchame esto, lo que el Señor promete, Él cumple. Y la promesa más grande que el Señor haya hecho a cada uno de nosotros desde el tiempo de Adán y Eva es que algún día la salvación del mundo vendría a la humanidad, a esta tierra. Y mira lo que dice aquí el profeta en su mismo libro, Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El ministerio del profeta Miqueas fue paralelo, es decir, al mismo tiempo, del ministerio del profeta Isaías. Lo que sucedía es que había una gran diferencia entre Isaías y Miqueas. Isaías era parte de la nobleza hebrea. Se crió en los palacios del rey. Miqueas era un hombre de campo, a quien el Señor lo llamó desde ese lugar donde él preparaba la tierra para cultivar y para cosechar. Era un hombre sencillo. Isaías era un hombre de la nobleza. Miqueas era un hombre sencillo. Por eso cuando Miqueas, en el versículo 2 del capítulo 5 de su profecía, dice y menciona a Belén Éfrata, le dice: tú que eres tan pequeña, de ti saldrá aquel que salvará al mundo y gobernará sobre todas las naciones. No importando que seas tan pequeña, Belén, Dios sacará algo grande de ti. Y no es casualidad que el mismo rey David era de ese mismo Belén Éfrata, y siendo tan pequeño, ese pastorcito de Belén, el Señor lo llevó a ser el rey de Israel. Y no es casualidad tampoco que desde esa pequeña Belén Éfrata, el Señor hace 2000 años permitió que el Salvador del mundo viniera, naciera en un pesebre, pero que se constituyera en el Rey poderoso, Salvador y Señor de nuestras vidas. Hermano y mi hermana, no importa qué tan pequeños seamos nosotros. Este viernes o el jueves, Mita predicaba a la juventud aquella parábola en donde el Señor dice que si tu fe fuese tan pequeña como un grano de mostaza, pero si creyese, dice, de ella saldrá un árbol inmensamente grande. Hermano y hermana, recuerda que aunque tú y yo tengamos una fe pequeña, tenemos un Dios grande. Y teniendo ese Dios grande, todo aquello que es imposible para nosotros es posible para Él. Por eso hoy pongamos toda nuestra confianza en Dios, porque nuestro Dios cumple lo que promete. Él lo cumple, Él lo cumple. Él es verdadero, Él es veraz, Él es nuestro Dios.